Iñaki Úcar es licenciado en Ingeniería, es licenciado además en Física, es también músico profesional, es profesor asistente en Ingeniería Telemática en la Universidad Carlos III de Madrid, donde disfruta enseñando probabilidad, procesos estocásticos, cadenas de Markov, teorías de colas, en fin, cosas que se inventan porque esto no existe. También es músico profesional, como he dicho antes, es clarinetista y hoy nos va a hablar del sesgo de confirmación. Un fuerte aplauso para Iñaki. Nos situamos en Inglaterra, en concreto en la Inglaterra de 1875. Tenemos una ciencia boyante, ¿verdad? Especialmente la física. Tenemos una explosión de técnicas, tecnologías que dan lugar a una segunda revolución industrial. En este contexto tenemos a estos dos señores con barba pre-hipster, que son dos de los tres protagonistas de la historia que os traigo hoy. El primero no necesita presentación, es el gran James Clerk Maxwell, uno de los científicos más reputados de aquella época, entre otras cosas porque solo 2 años antes había publicado su obra más importante. Había publicado el Tratado de Electricidad y Magnetismo, un aparataje matemático que tiempo más tarde el ingeniero Oliver Heaviside sintetizó en 4 bellas ecuaciones, 4 de las más celebradas de la física. Pues bien, esta teoría realizaba predicciones excepcionales. Predecía, bueno, para empezar, unificaba dos fenómenos aparentemente desligados como dos caras de una misma moneda. Predecía que la misma luz es una onda electromagnética y predecía que la luz era capaz de transmitir momento lineal. Es decir, de la misma manera que una masa, cuando choca contra otra masa, es capaz de empujarla, la luz sería capaz de empujar también. Esto era algo extraordinario. El otro protagonista, lo tenéis ahí, es William Crookes. Era químico, gran experimentador, famoso por su habilidad construyendo tubos de vacío, que eran estas especie de botellas de vidrio a las que se les hacía el vacío para diversos propósitos, en concreto famoso por crear el tubo de rayos catódicos con el que se descubrió el electrón, se descubrió los rayos X y estaban las antiguas televisiones. Pero más allá de esto, digamos que no era muy buen científico. Como buen caballero victoriano, era espiritista y bueno, se encontraba haciendo medidas de fuerzas psíquicas cuando se dio cuenta que en uno de sus aparatos, cuando incidía la luz que entraba por la ventana, las medidas cambiaban. Se puso a darle vueltas, se puso a pensar y ingenió este artilugio, llamado molinillo de luz o radiómetro de Crookes. Esto es una baratija hoy en día, pero en su día causó sensación. Vamos a ver por qué. Esta consta, como veis ahí, de unas aspas, por un lado reflectante, por otro lado pintado de negro. Esas aspas van montadas sobre un capuchón de vidrio que va montado sobre una agujita y todo se encapsula en esta esfera de vidrio a la que se le hace el vacío, ¿vale? Pues bien, la teoría de Maxwell predecía que la luz incide de manera diferente en la cara reflectante y en la cara negra y, por tanto, se produciría una fuerza neta capaz, posiblemente, de mover esas aspas. Y vaya que si se mueven. El aparato gira que da gusto, y especialmente al sol, ¿vale? La pregunta, la cuestión era clara. Crookes escribió un artículo con este descubrimiento, y ¿quién mejor para revisar ese artículo que el propio Maxwell, descubridor de la teoría? Maxwell quedó maravillado y dijo, olvidó el pasado espiritista de Crookes y recomendó que se publicase inmediatamente. Y fueron más allá, se hicieron demostraciones por todo lo alto en la Royal Society con el aparatejo y las crónicas de la época decían que se había abierto un agujero en el infinito. Pero había un problema, y un problema bastante gordo. No sé si conocéis este vídeo. Es un experimento clásico en psicología de finales de los 90 en el cual aparece una serie de personas con un balón y se nos pide que contemos el número de espaces entre esas personas. La gracia está en que en mitad de ese vídeo aparece una persona disfrazada de gorila, se da un paseíto, se para en medio, hace un bailecito y se va con tranquilidad.
y ni te enteras, ¿vale? Este experimento se ha repetido en diversas ocasiones, de diferentes maneras. Por ejemplo, se ha hecho con radiólogos. Se les ha pedido que busquen tumores y estos radiólogos encuentran los tumores, pero no encuentran el más que aparente gorila que se encuentra en una esquina de las radiografías. Pues bien, resulta que aquí también había un gorila, si me permitís la metáfora. Es que las aspas giran al revés. La teoría del propio Maxwell predice, y esto es como la cosa más básica de la teoría, que la cara reflectante recibe el doble de presión lumínica que la cara negra, por lo tanto debería girar en el sentido contrario al que lo hace. Entonces, esa no podría ser la causa. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no se dio cuenta de algo tan evidente el propio creador de la teoría? Bueno, como epílogo de esta historia, evidentemente alguien se dio cuenta y esto desencadenó 10 años de experimentación, de un montón de investigación al respecto, hasta que el gran Osborne Reynolds, también famoso científico de la época, dio con la clave 4 años más tarde. ¿Vale? La clave, porque se habían hecho muchos experimentos, que descubrían, por ejemplo, que si le sacabas el aire, si le sacabas más aire y dejabas un vacío más perfecto, no se movía. Si le añadías más aire, con lo cual el vacío era muy malo, no se movía. Si lo colgabas de un hilito, eso giraba en un sentido y el conjunto giraba en el contrario. Una cosa muy extraña, lo que apuntaba a algún tipo de efecto del aire que quedaba dentro. Y esa era precisamente la clave de toda esta historia. La explicación buena es que se da un curioso efecto. Hay tan poquito aire, hay lo suficientemente poco para que las moléculas no se encuentren entre ellas, las moléculas de aire que quedan. No se ven, no interaccionan. Pero hay lo suficiente como para que se produzca este efecto llamado transpiración térmica que descubrió Reynolds y que consiste en que se da justamente en el bordecito de cada una de las aspas. En el bordecito hay unas pocas moléculas que, digamos, trepan por la cara reflectante, que es la más fría, hacia el otro lado, la cara más caliente, haciendo que el conjunto se mueva en la dirección que vemos que se mueve. Reynolds, bueno, evidentemente quiso publicar su descubrimiento y hizo un artículo que cayó en manos, como no, de Maxwell. Maxwell, lejos de redimirse de su error anterior, incurrió en otro más grave, que fue paralizar la publicación del propio Reynolds y publicar su propio artículo con la idea de Reynolds. Afortunadamente dio crédito de ello, pero criticando las matemáticas de Reynolds que no se habían publicado, lo cual no gustó mucho a Reynolds, como podéis entender. Después, además, Maxwell murió y Reynolds quiso publicar una crítica a la crítica de su artículo que no había sido publicado en primer lugar, y en la Royal Society le dijeron: acaba de morir, estaría feo. Y ahí quedó la cosa. Pero lo que vengo a contaros aquí, o lo que quiero destilar de esta historia, no es uno de los males de la ciencia que nos ha traído el sistema de publicaciones científicas, que queda evidente, pero es otra historia para otro día, sino lo difícil que es. Es muy difícil. Es muy difícil no caer en ese sesgo de confirmación. ¿A quién no le ha pasado? De todos los que estamos aquí, en algún momento, un titular tendencioso, un tweet, un post en redes sociales, que seguramente no aguantaba una segunda mirada o reposada, pero inmediatamente hemos dicho: ¡ja! Lo sabía, y a otra cosa, ¿verdad? Y es que hasta a los más grandes les cuesta. Pero tengo una buena noticia. La buena noticia es que tan solo siendo conscientes de que existe, de que tenemos ese sesgo, tan solo teniéndolo presente en nuestro día a día, es mucho más fácil no caer, no sucumbir ante ese camino fácil. Es mucho más fácil que acabemos viendo al gorila. Mil esker.